Muy buenos días, el tema de hoy es Atrévase a creer. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Atrévase a creer. Como aquí el Señor nos habla a través de la palabra, que lo más importante que usted y yo debemos tener es creer. Y es creerle a Dios, al Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo usted y yo podemos creerle? ¿Cómo usted y yo podemos creerle a Dios en lo que hemos venido orando, pidiéndole al Señor? Porque a veces desmayamos cuando no vemos respuesta del Señor. A veces desmayamos cuando creemos que es el tiempo de que el Señor me dé una respuesta en cuanto a la situación que estoy pasando, estoy viviendo. ¿Qué es lo que el Señor te habla? ¿Qué es lo que el Señor te dice? Porque a veces no escuchamos. ¿Pero por qué no escuchamos? Porque queremos escuchar lo que queremos, no lo que nos quiere hablar Dios, no lo que nos habla Dios. Entonces como que decimos es que Dios no me pone cuidado, como que Dios no está atento a mis oraciones. Estoy cansado de pedirle a Dios por esta situación y no veo ningún cambio. ¿Pero por qué? Porque hay veces nos ensimismamos en nosotros mismos y queremos escuchar lo que nosotros pedimos y queremos conocerlo, entenderlo acorde a nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad. Queremos doblegar la voluntad del Señor a nuestra voluntad, que se haga como yo quiero. Por acá el Señor nos enseña que lo debemos conocer a Él y creerle a Él. Porque dice yo soy, porque antes de mí no hubo antes Dios, ni después de mí habrá Dios. O sea, es el único que existe y existirá, Dios. El Dios del creador del cielo y la tierra, el creador del universo. Pero ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Son dos preguntas totalmente diferentes. Porque estos dos son dos cosas totalmente opuestas en la cual el creer y creerle, ¿qué significa? Que creer en Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios? ¿Dios de las imágenes? ¿Dios de religiosidad? ¿Dios de momentos? ¿Dios de oportunidades? ¿Cuál Dios? Todo el mundo le va a decir a usted que sí cree en Dios. Creer en Dios casi todo el mundo lo cree y lo dice, pero creerle a Dios es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Usted y yo podemos creer en Dios, pero cuando estamos en un momento de adversidad, conflicto, una circunstancia adversa, ahí nos cuesta creerle a Dios. Pero es que Dios le he pedido por esto, pero es que Dios me prometió, pero Dios me dio una palabra, pero Dios me habló a través del profeta, pero Dios me habló en el culto, pero Dios me habló y ¿dónde está? Entonces muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite o usa una circunstancia en nuestras vidas para que usted y yo le creamos a Él, no a la circunstancia. Hay veces hablamos más del problema, hablamos más del conflicto, hablamos más del problema que hablamos del propósito que tiene Dios, que Dios es poderoso, que Dios está en el asunto, que Dios tiene el control. Nos cuesta tanto y es porque muchas veces le creemos más y hablamos acorde a las circunstancias. Lo peor aún es que vivimos rodeados de ese tipo de personas que nos hablan y dicen, no, eso ya no se va a poder, eso no lo va a lograr, mire la fecha, mire el tiempo, mire lo que está pasando, mire esta circunstancia, esa situación que usted está viviendo, que usted está pasando. Atrévase a creer, se llama el tema del día de hoy. ¿Por qué atrévase a creer? Porque no es solamente conocer a Dios, no es solamente que Dios tiene el control, sino es creerle en los momentos más difíciles que hay en donde Dios nos habla a usted y a mí, y es que Él quiere usarnos, pero primeramente la fe tiene que ser probada. Por eso el Señor nos prueba a usted y a mí. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Es algo difícil para el ser humano, es creer. Y es porque no lo puede ver, no lo puede palpar, no lo puede tocar. En lo que no puede tocar, en lo que el hombre se fija es en las circunstancias y no se fija en lo espiritual. Ya que Job nos lo explica aún mucho más fácil cuando lo dice en Job 42 versos 5 y 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tremendo, porque prácticamente en todos los 41 capítulos anteriores de Job nunca veía a Dios. Él hablaba de las circunstancias, hablaba de los problemas, hablaba de la situación que estaba viviendo, pero no veía a Job, que él creía en Dios, pero cómo hablaba era de los problemas y no creía en Dios. Pero ya con el verso 40, en verso 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
ya como él entienda, entra a conocerlo, ya que como Job todos conocen una historia en la cual este hombre temeroso de Dios, el cual le ofrecía aún holocaustos a Dios. Todos los días él venía y se presentaba delante del Señor con holocaustos. Él sabía que Dios existía, él creía en Dios, pero no lo había experimentado en su vida, ya que actuaba era por temor. Ya que la Biblia nos habla que era un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que hasta después de su experiencia y sufrimiento fue que le creyó a Dios. Por eso dice, pero ahora mis ojos te ven. Estas fueron las palabras de Job al ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo sanó, cómo Dios le restauró todo lo que había perdido y cómo Dios aún volvió y le dio todo lo que había perdido. Job no veía al Señor físicamente, pero lo estaba viendo con los ojos espirituales. Ya no solo hacía holocaustos por temor, sino que él se atrevió a creerle a Dios. Y todas las cosas le fueron restauradas, ya que él vio a Dios mismo en cada circunstancia, pero después de que decidió creerle a Dios. Es esto tan importante que usted y yo podemos entender, que es primeramente que usted y yo le creamos a Dios. A pesar de circunstancias, situaciones que el Señor permite en nuestras vidas, es creerle que Él está en el asunto, porque a veces oramos, pero cuando viene una situación difícil no creemos. Y ahí donde está el Señor obrando, actuando para probarnos a usted y a mí en la fe, ya que el Señor quiere entrar en usted y en mí en un cambio, una transformación sobrenatural para que le podamos creer al Señor. Entrar en un cambio en el cual primeramente nuestra dependencia debe estar puesta en el Señor, en Él poner nuestra confianza, nuestras necesidades, aún nuestra ansiedad, nuestra angustia, en nuestra zozobra para poder entrar y conocerlo a Él en todo momento, en todo lugar. Ya que la palabra de Dios nos habla en situaciones difíciles, aún en el mismo Señor Jesús cuando habló con dos ciegos que se le presentaron. Y lo dice en la Biblia, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo 8, 9, 27, de salirse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sea cual sea el problema, Dios es más grande que ese problema. Lo único que tiene que hacer es creer a Dios y comenzar a actuar conforme a lo que Dios te dice para que hagas. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de estos ciegos? ¿Será que usted le hubiera creído a la circunstancia, le hubiera creído a Dios? Ya que el Señor quiere que usted y yo entremos es primeramente a conocerlo a Él, a conocerlo, qué es lo que Él viene a obrar en su vida y en mi vida. Ya que en la palabra de Dios nos dice que estos dos ciegos vinieron primeramente a Jesús para pedir que recuperara la vista. Jesús no fue y les dio un sermón, ustedes están ciegos por esto y por esto y por esto, no. Simplemente el Señor les preguntó, ¿puedes creer que puedo hacer esto? La respuesta de estos ciegos fue, sí, Señor, quiero, creo. Entonces, ¿qué pasó? En el verso 29 encontramos que Jesús les dijo, sean sanos. No dijo, hagan tal cosa para que sean sanos. Él les dijo, conforme a tu fe sea hecho. ¿Cómo está tu fe delante de esa situación? ¿Cómo está tu fe delante de esa circunstancia? ¿Será que todavía te basas en el problema, en la circunstancia? ¿Será que todavía sigues hablando con personas en las cuales te llevan a declinar en la fe? ¿Será que todavía estás envuelto en circunstancias de incertidumbre, de duda, de angustia y de temor? ¿Será que todavía te cuesta creerle lo que el Señor te ha dicho? Debe atreverse a creer lo que el Señor ha dicho. Debe atreverse a creerle lo que el Señor habla a través de la palabra. Debe atreverse a creer que el propósito de Él se cumplirá en su vida por encima de todo pronóstico. No sé qué situación usted esté pasando. No sé si es una enfermedad. Pero si el Señor le dijo que por la llaga de Cristo ha sido curado, usted debe creerle primeramente al Señor antes que al hombre. Porque a veces le creemos más al médico. Pero si el médico dijo que tenía esta enfermedad. Pero si el médico dijo que de esto me iba a morir. Pero si el médico... ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué palabra le dio el Señor? La persona que oró por usted, ¿qué palabra le dio? Para que usted le crea más a Dios que al hombre. Es por eso que a veces el Señor nos manda primeramente a atrevernos a creer. Así como estos ciegos, ellos le creyeron al Señor, por eso el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Claro, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, hoy la pregunta o la respuesta que atrévase a creer es, ¿cree que el Señor puede hacerlo? Hágase conforme a tu fe. Esa es la respuesta que hoy el Señor te trae a ti. Se va a hacer conforme a tu fe, a lo que tú creas. Si crees en el hombre, va a ser conforme al hombre. Pero si le crees al Señor, se va a hacer conforme a lo que el Señor te ha dicho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.